Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Si Dios es el primero en tu corazón, también lo será en tu bolsillo. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata y esta semana seguimos con nuestra serie de miércoles y viernes titulada Honrando a Dios con mis bienes. Y como segundo tema de esta serie trataremos el interrogante: ¿es mejor dar a Dios? ¿Es mejor dar a la iglesia o dar a los pobres? Tú nos creaste con un propósito. ¿Es mejor dar a la iglesia o dar a los pobres? Un interrogante muy interesante que, como de costumbre, lo estará respondiendo el pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia. Y Ángelo, buenos días. Muy buenos días, Oscar, y buenos días a todos nuestros oyentes que juiciosito nos escuchan lunes, miércoles y viernes. Muchas gracias por escucharnos. Ustedes, como les hemos dicho, son la razón de nuestro programa. También nos acompaña Beatriz Cifuentes, líder de la iglesia. Buenos días, Beatriz. Buenos días, Oscar, y muy buenos días a todos nuestros oyentes de Vidas con Propósito. Pastor Ángelo, buenos días, y entremos en materia con este interrogante que tenemos en el día de hoy. ¿Es mejor dar a la iglesia o dar a los pobres? Pastor, ¿por qué la razón para traer este tema? Bueno, Beatriz, la razón para traer este tema a nuestro programa Vidas con Propósito es que hay mucha desinformación en cuanto a este tema. Y por lo tanto, pues son muchísimos los cristianos que, al no tener claridad en cuanto a la prioridad del dar, pues terminan haciendo cosas que, aunque quizás son buenas, no son lo que Dios en ese momento quiera para ellos. Bueno, Ángelo, la pregunta obvia que debemos resolver: ¿es mejor dar a los pobres, mejor dar a la iglesia o dar a los pobres? Es el interrogante que suscita muchas respuestas, tal vez. Bueno, Hechos 4, 34 al 35, vea lo que dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Es mejor dar a la iglesia o dar a los pobres? Pues si esta pregunta se la hiciéramos a un pastor, de seguro todos sabemos qué respuesta daría. Si la respuesta la diera un representante legal de una ONG que ayuda a los más desfavorecidos, por supuesto se inclinaría hacia los pobres. Y cada quien, podríamos decir, desde su óptica, va a tener un argumento para sostener su respuesta. Lo importante aquí, pues, es saber qué dice la Biblia, qué dice Dios mismo. El libro de Hechos de los Apóstoles, que es el modelo de cómo debe guiarse la iglesia en las diferentes épocas, nos registra la forma que Dios aprueba en cuanto al destino de las ofrendas y de alguna manera como que resuelve de carambola nuestra pregunta de hoy. Según Lucas, los que se convertían al cristianismo voluntariamente daban sus ofrendas a la iglesia, y entonces los apóstoles, quienes eran encargados de la administración de los recursos, dice el versículo que leímos, repartían entre todos y sobre todo pues entre los necesitados. De este modo, pues, nos cuenta el escritor que ninguno pasaba necesidad. Yo creo que ese es el modelo bíblico. Dice algo muy importante: voluntariamente entregaban. Así es, no había una coerción, no había una manipulación, no fue porque los apóstoles lo solicitaran, fue algo que el Espíritu Santo puso allí. Pastor Ángelo, esto quiere decir que la prioridad es la iglesia, pero a su vez la iglesia debe acordarse de los pobres. Así es, Betty, tal como usted lo está diciendo. Desde los comienzos del cristianismo, Dios, a través del mover del Espíritu Santo, pues nos enseña que la prioridad del cristiano es dar a la iglesia, ¿sí? Porque allí es donde él recibe el sostenimiento espiritual, la palabra de Dios, la administración. Pero a su vez, y no menos importante, la iglesia tiene el deber de dar a los pobres. Si el cristiano no cumple su prioridad, pues estará fallando a Dios. Asimismo, si la iglesia no cumple su responsabilidad, estará pecando también contra el Señor. ¿Por qué algunas iglesias no cumplen con esa responsabilidad de dar a los demás, a los más pobres? Beatriz, razones hay muchas. Una de ellas es por la mezquindad propia de los asistentes a las iglesias. Vea, según las estadísticas, aproximadamente solo un 20% de las personas que asisten a una iglesia ofrendan. Y el 20% que lo hace
no lo tienen como hábito, sino que lo hacen de manera intermitente. Eso de por sí pues ya impide que la iglesia pueda de forma sostenida apartar recursos para el ministerio de ayuda a los más necesitados. Pero pastor, hay iglesias que en realidad sí tienen recursos, perciben de sus asistentes buenas ofrendas, pero poco o nada se ve que haya un compromiso en dar a los más pobres, a los más vulnerables. Esto que usted dice, Oscar, es muy cierto y desde luego también es lamentable. Y esto lo que quiere decir es que no solamente los miembros deben entender su responsabilidad delante de Dios. ¿Sí? A veces los pastores somos buenos para insistir en la responsabilidad que tienen los miembros. Qué bueno que los miembros aprendan a dar a la iglesia, pero también los líderes, ¿cierto? Debemos entender muy bien lo que Dios espera que nosotros hagamos. Somos los pastores, los que administramos de alguna manera, los que debemos acordarnos una y otra vez que la voluntad de Dios y la orden de Dios es que esos recursos que se perciben por medio de diezmos, por medio de ofrendas, destinemos un monto para ayudar a los más necesitados. Primeramente dentro de la iglesia, porque así lo enseña la palabra de Dios, pero también fuera de ella. Pero ¿qué pasa cuando ni los miembros ni los líderes entienden su responsabilidad? Cuando los miembros no entienden que la prioridad es dar a Dios por medio de la iglesia, entonces ellos terminan haciendo uso inadecuado de las ofrendas. Algunos, yo diría una gran mayoría, terminan gastando lo que deberían dar a Dios. Se lo gastan, no se les da nada. Otros pues optan por mejor llevar sus ofrendas a orfanatos, asilos, a organizaciones que se dediquen a ayudar a personas en situación de vulnerabilidad. Y bueno, aclaro, dar a estas instituciones pues no está mal. Lo que no es conveniente es dejar de dar a la iglesia por dar en otras organizaciones. Es bíblico que aparte de dar para la obra del Señor, es decir, aparte de dar para su iglesia, los miembros de la iglesia no deberían olvidarse de los más pobres. Lo que usted afirma está relacionado con los miembros. ¿Y qué pasa cuando los líderes de la iglesia se olvidan de ayudar a los más vulnerables? Beatriz, esto lo único que refleja es la insensibilidad y el poco compromiso frente a mandamientos clarísimos en el Nuevo Testamento, frente a la responsabilidad que como cristianos tenemos con los pobres. Tanto Pedro como Pablo, Santiago y otros escritores bíblicos del Nuevo Testamento nos insisten sobre el acordarnos de los pobres y ayudarlos de forma personal. Si Dios nos ha dado lo suficiente de manera personal, pero también si Dios nos ha dado lo suficiente como iglesia, entonces debemos ayudar según nuestra capacidad a los pobres que el Señor ponga en nuestro camino. Esto dignifica el nombre de Cristo. Y desde luego que aparte de sostener el culto de la obra del Señor, pues los pastores y líderes deberíamos destinar una parte para solventar y aliviar las necesidades de los más desfavorecidos. Por no hacerlo es que la iglesia ha sido tan cuestionada y con justa razón. ¿Por qué las iglesias poco o nada ayudan a los pobres? La principal razón es por falta de amor, ¿no? Y desde la falta de amor se desprenden pues todas las demás razones. A veces consideramos más importante el tener un super auditorio que destinar un monto para aliviar las cargas de las personas. Y es obvio, la iglesia no es una casa de beneficencia, pero algo está mal cuando la iglesia tiene una suntuosa infraestructura y tiene equipos de última tecnología, pero sus miembros viven en precarias viviendas y no tienen ni para comer. No sé, pero desde mi óptica no creo que haya amor ni justicia cuando el pastor de una iglesia vive en una casa de 2.000 millones de pesos y sus hermanos, los feligreses de su iglesia, viven en un ranchito. Esto es bastante paradójico, ¿no? Esas son así como se ve esa desigualdad en el mundo, donde pues para una camioneta de 150 millones en un semáforo y hay alguien que en ese semáforo le pide una moneda. A veces esas mismas desigualdades se ven al interior de la iglesia cristiana y obviamente eso es un pésimo testimonio que le damos al mundo. La desigualdad es una forma de injusticia que se ve en la sociedad y que lleva a la pobreza. Justicia que será juzgada por parte de Dios en esta vida o en la venidera. Bueno, Ángelo, con lo dicho hasta aquí, podríamos decir que la iglesia debe hacer un trabajo o desarrollar un ministerio de ayuda social. Vea, Oscar, yo creo que la labor de la iglesia es integral. Y no me gusta llamarle el ayudar a los pobres acción o trabajo social. Creo que es precisamente por eso, por desligar lo sagrado
de lo secular, que nosotros nos hemos olvidado de los pobres. Yo veo con mucha claridad que en la iglesia primitiva pues no había ningún necesitado, porque en la labor de transformación Dios quiso que los miembros de la iglesia dieran generosamente y los unos cuidaran de los otros. La iglesia desde su capacidad debe hacer evidente la transformación que trae el evangelio. Pastor, podría ser que algunos pobres que van a la iglesia quieran ser dependientes de la misma y, usando el concepto del amor, reclamen que la iglesia tiene que ayudarles en sus necesidades mientras se rehúsan a trabajar y a progresar en la vida. ¿No sería esto un mayor mal que un beneficio para la misma iglesia? Mire, Oscar, de todo hay en la viña del Señor, ¿cierto? Eso no lo podemos nosotros negar. Y por eso, frente a las ayudas a los necesitados, pues los líderes tenemos que ser muy, pero muy cuidadosos. No debemos formar ni una cultura de asistencialismo, ni una cultura de dependencia. Pablo, por ejemplo, habla de ayudar a las viudas, pero vea cómo él aclara. Vea lo que dice primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículos 9 y 10. En la lista de las viudas debe figurar únicamente la que tenga más de 60 años, que haya sido fiel a su esposo y que sea reconocida por sus buenas obras, tales como criar hijos, practicar la hospitalidad, lavar los pies de los creyentes, ayudar a los que sufren y aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. ¿Por qué dijo eso Pablo? O sea, que únicamente las mayores de 60 años. Vea, se lo leo, está en los versículos anteriores. 1 Timoteo 5, del 3 al 8. Reconoce debidamente a las viudas que de veras estén desamparadas. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios. La viuda desamparada, como ha quedado sola, pone su esperanza en Dios y persevera noche y día en sus oraciones y súplicas. En cambio, la viuda que se entrega al placer ya está muerta en vida. Encárgales estas cosas para que sean intachables. Y vea cómo cierra el versículo 8. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que el apóstol Pablo se cuida del asistencialismo y de la dependencia, pero muestra su corazón compasivo y generoso para con las viudas. Con los más vulnerables. Con los más vulnerables, los más necesitados. Está usted escuchando Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera con el tema ¿Es mejor dar a los pobres o dar a la iglesia? Bueno, pastor, luego de haber compartido la controversia del si es mejor dar a la iglesia o dar a los pobres, quisiera que nos diera las razones bíblicas del por qué Dios le dio la prioridad a la iglesia por encima de los pobres. Bueno, la primera razón bíblica, así como usted me lo pregunta, es esta: porque la iglesia manifiesta la plenitud de Cristo, y se lo voy a leer. Efesios 1, 22 al 23 dice: Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Impresionante este versículo. ¿Quién lo llena todo por completo? La iglesia. No, Dios. A través de la iglesia. Bueno, ahí sí. Entonces, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Es Cristo. ¿Y qué es la iglesia según este versículo? El cuerpo, de Cristo. ¿Qué más dice acá este versículo que es la iglesia? La iglesia es la plenitud de Cristo, es la plenitud de Dios. Pues, habiendo resuelto estas preguntas teológicas, yo quisiera hacer algunas preguntas prácticas, ¿sí?, que se desprenden de las verdades que dice este versículo de Efesios 1, 22, 23. La primera pregunta es esta: ¿por qué entonces, si Dios tiene en esa estima a la iglesia, ¿por qué entonces tenemos en tan poco a la iglesia nosotros? Si Dios le dio tan alto valor, ¿quiénes somos nosotros para rebajar a la iglesia? Y hago una pregunta que yo sé que algunos de pronto se van a estremecer. ¿Dónde dice la escritura que primero Dios, segundo la familia, tercero el trabajo y por último la iglesia? ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿No será que por tener en tan poco a la iglesia nosotros hemos descuidado aquello a lo que Dios le da más importancia? Créanme, yo conozco las consecuencias de haber rebajado de posición a la iglesia. Vea, son muchos los cristianos que piensan o dicen: si yo puedo, voy a la iglesia. Si puedo, sirvo en la iglesia. Si puedo, doy a la iglesia. ¿Por qué ese concepto? Pues por tenerla tan relegada, ¿no?, en el cuarto lugar, y si se puede, ¿no? Pero Ángelo, ¿qué refleja esta forma de pensar y de actuar frente a lo que es realmente el valor de la iglesia? Oscar, lo que refleja es
el valor que hoy tienen para muchos cristianos, pues obviamente la iglesia, su poco amor. Por lo tanto, tales cristianos viven vidas sin compromiso y en consecuencia, aunque van a una iglesia, no son parte de la iglesia. Ellos no reciben la savia que transita por, digamos, como por las venas de la iglesia. En ellos la vida de Dios fluye muy poco, si al caso es que fluye. Y vea, no piensen que estoy exagerando. Para muchos la iglesia sencillamente es una opción y nada más. Ellos no han logrado entender que la iglesia es la manifestación de la gloria de Dios para el mundo. Es decir, Dios se hace visible a este mundo solamente a través de la iglesia del Señor Jesucristo. Este concepto que usted está compartiendo, Pastor Ángelo, no es muy aceptado por los cristianos modernos. ¿Podría argumentarlo un poco más desde el punto de vista bíblico, desde la Biblia? Sí, Jesús mismo, digamos que Él nos da ejemplo al poner a la iglesia por encima de su propia familia terrenal. Y se lo quiero compartir, está en Mateo 12, 46 al 50. Estimado oyente, escúcheme con atención. Dice así: mientras Jesús le hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y deseaban hablar con él. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?, replicó Jesús. Señalando a sus discípulos, añadió: aquí tienen a mi madre y a mis hermanos, pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Mire, note que Jesús no dijo: ay, esperen un momento, porque primero es Dios y después es la familia. No. Es más, lo que Jesús dijo es que su familia espiritual, o sea, los que hacen la voluntad del Padre, tienen prioridad a la familia física y a la familia biológica. Obviamente, pues no todos los que estaban reunidos en aquella casa eran su familia espiritual. Pues Jesús no señaló a la multitud, sino que señaló a sus discípulos. Dice, señalando a los discípulos, dijo: ellos que hacen la voluntad del Padre son mi hermano, mi hermana, mi madre. Ellos son. O sea, Jesús le puso en prioridad a su familia espiritual en lugar de su familia física. Bueno, Pastor Ángelo, ¿y esto qué tiene que ver con el tema del dar u ofrendar? Bueno, a veces pienso que lo del dar a los pobres a cambio de dar u ofrendar a la iglesia es simplemente una cortina de humo para acallar nuestra conciencia. No con esto quiero decir que no se va a dar a los pobres, creo que ya lo he dicho unas 2 ocasiones, sino que esta buena obra no debe matar otra muy buena obra como lo es el dar a Dios por medio de la iglesia, lo cual delante de Dios es una prioridad. Para Dios el dar a la iglesia es una prioridad, pero si mi concepto de la iglesia es muy rebajado, para mí el dar a la iglesia se va a convertir en una opción. Hay muchos cristianos que ni piensan en dar a la iglesia y tampoco piensan en dar a los demás. Es más, ellos ni tan siquiera piensan en los pobres. ¿Por qué tales cristianos piensan así? La realidad, Oscar, por su egoísmo, ¿cierto? Que los lleva a ser esclavos del materialismo. Ellos piensan en sí mismos y en sus proyectos. Ellos dicen más o menos algo así: daré cuando me quede. Primero tendré que arreglar mi casa, o primero tendré que arreglar mi carro. Vea, eso no es nuevo. Así pensaban los israelitas después del cautiverio. Cuando llegaron del exilio, ellos tenían como misión dada por Dios reconstruir el templo de Jerusalén. Pero ellos, ¿qué hicieron? Pues se pusieron a edificar sus propias casas, sus propios proyectos personales. ¿Qué consecuencias trajo esta actitud hacia el Señor? Beatriz, eso molestó muchísimo al Señor, y entonces el Señor les envió al profeta Ageo para señalarles su mal proceder. Y quiero leer lo que dice Ageo. Voy a leerlo rápido, pero ojalá que los oyentes nos puedan escuchar. Ageo 1 dice: el día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadat. Así dice el Señor Todopoderoso: este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo: ¿acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas mientras que esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor Todopoderoso: reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso: reflexionen sobre su proceder. Y bueno, ahí sigue
el tema de Ageo. Yo le invito, estimado oyente, para que usted lea todo el capítulo 1 y ojalá el capítulo 2 de Ageo y ponga en prioridad a la iglesia en cuanto al dar y en cuanto al servicio, y créame que usted va a ver la gloria de Dios en su vida. Pastor Ángelo, aquí hasta este momento hemos visto claramente que una de las razones por las cuales no se le da prioridad en el dar a la iglesia es porque desconocemos el valor de la iglesia. Dice la Biblia que Cristo murió por la iglesia, dio la vida por la iglesia. Generalmente vemos esto, no lo vemos así, lo vemos como algo muy individual. Él murió por mí, claro, Él murió por mí, pero Él muestra que Él murió por la iglesia, por un organismo vivo. Así es, y yo creo que más adelante en las otras razones lo vamos a profundizar un poquito más. A mí realmente me preocupa ese concepto tan devaluado y desvalorizado que los cristianos hoy día tienen con respecto a la iglesia. Mucha gente va a una iglesia, pero no tiene una iglesia, no valora a la iglesia, no ama a los hermanos, no respeta a sus autoridades, no respeta a los pastores, y eso sencillamente refleja el poco conocimiento que se tiene con respecto a la iglesia. Para muchos cristianos es más importante su proyecto personal. El Señor dice que en Ageo, para los que lo van a seguir leyendo, dice que Él mismo va a disipar lo que ellos hacen, o sea, sus trabajos, sus proyectos, Él con un soplo lo va a disipar. ¿Y cuál era la razón? Dice en Ageo: porque mi casa está en ruinas mientras ustedes solo se ocupan de la suya. Eso pareciera que le estuviera hablando a los cristianos modernos. Los cristianos modernos preocupados de lo suyo, preocupados de sus proyectos, pero no preocupados de la obra de Dios, no preocupados de la iglesia. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. ¿Es mejor dar a la iglesia o dar a los pobres? Interesante pregunta o interrogante. Pastor Ángelo, en cuanto a la iglesia, ¿debe desarrollar o debe haber dentro de la iglesia un área específica, digamos, que se dedique a una obra social en especial, o cada iglesia debe tener claro a qué obra social, a qué buena obra está llamada a realizar como iglesia local? En el próximo programa vamos a profundizar un poco más sobre este tema. Permítame adelantar lo siguiente. La misión de la iglesia, la misión encomendada por el Señor Jesucristo, es predicar el Evangelio. Dentro de ese predicar el Evangelio, obviamente tiene que haber una demostración de amor hacia un mundo agonizante, hacia unas personas en vulnerabilidad, en riesgo, y claro, debe solventar según su capacidad las necesidades que presenten dichas poblaciones. Pero no podemos desdibujar, no podemos desvirtuar la misión de la iglesia. La misión de la iglesia está en Mateo 28, 19, 20, y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Yo sé que el de la ONG dirá: no, pero los pobres están muriendo de hambre. Bueno, si una persona está llena, o sea, está lleno su estómago, está bien, no tiene hambre, si no se arrepiente, si no escucha el evangelio, con todo y que esté lleno, se va a condenar, se va a ir para el infierno. Por eso, aunque no decimos que no hay que dar de comer, sí, hay que hacerlo según nuestra capacidad, la principal labor de la iglesia, la prioridad de la iglesia es presentar a Jesucristo como Señor y Salvador. A eso es que fuimos llamados. Bueno, está claro que en la prioridad de dar a los pobres o a la iglesia, pues está la iglesia. Pero digamos, dentro de la iglesia, ¿cuál debe ser prioridad? Digamos, porque hay miembros de la iglesia que son necesitados. Entonces, la prioridad es suplir, digamos, las necesidades de los pobres de la iglesia y luego sí pensar hacia afuera. Así es que lo plantea el apóstol Pablo. O sea, y Hechos, el versículo que leímos iniciando el programa de hoy, habla que en la iglesia era donde no había necesitados, ¿no? Porque esas necesidades eran resueltas por la generosidad de los que sí tenían bienes, de los que sí tenían una capacidad económica. Así que, claro, o sea, eso no es ser mezquino, eso no es pensar solamente en nosotros, sino es el patrón y el modelo bíblico. Es más, Pablo dice que hagamos el bien a todos, pero en especial a los de la familia de la fe. Así tan claramente lo expone el apóstol Pablo. Entonces, dentro de la iglesia nosotros debemos resolver esas necesidades de nuestros hermanos, ¿cierto? ¿Cómo una iglesia puede estar haciendo labor social, ¿cierto? Ayudando a la gente y a los desposeídos,
cuando no ayuda a los propios de su casa. Es como si yo quisiera llevarle un mercado al vecinito que está pasando necesidad y mis propios hijos están aguantando hambre, pues es incongruente, ¿no? Igual que el pueblo de Israel, ellos le daban prioridad, o sea, según la ley de Moisés, la prioridad dentro del pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, eran los huérfanos, las viudas y los extranjeros, que era la población más vulnerable, y a ellos estaba dirigida la ayuda, digamos, social, como si lo aplicamos en este tiempo. Los que estaban dentro del pueblo, inclusive esos extranjeros que habla ahí, eran dentro del pueblo, que convivían con ellos, pero que eran extranjeros. Nos muestra claramente que la prioridad de ayuda es al interior de la iglesia, y claro, no se debe limitar solamente a eso, también tenemos que ayudar a los de afuera. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Estimados oyentes de Vidas con Propósito, el próximo viernes continuamos con la segunda parte de este tema, aquí en el dial 1020 AM de Radio Primavera, o a través de internet por radioprimavera.com. También le invitamos a nuestras reuniones los días domingos en Piedecuesta a las 8 de la mañana en la carrera séptima número 450. Lo mismo que en el Poblado, municipio de Girón, a las 8 de la mañana. Nuestra sede ubicada en el restaurante y asadero Super Pollo, carrera 26, número 4121, segundo piso. Y en Bucaramanga nuestras reuniones el domingo a las 5 de la tarde, carrera 18, número 1922, Colegio Americano. Y si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 316-404-3113. Recuerde, 316-404-3113. Así que nos vemos el próximo viernes. Gracias por escucharnos y les deseo que pasen un día muy feliz.